Buenas tardes. Desde hace 2 semanas en la materia de historia hemos estado viendo el tema Artes Plásticas en México, donde aprendimos que el arte no solo es la pintura, sino que también la literatura, la escultura y la música. Decidimos hacer esta pintura ya que representa el Premio Nobel de la Literatura ganado por Octavio Paz en 1990. Octavio Paz fue un escritor muy apasionado con su trabajo y con esa misma pasión dirigió 2 revistas, Plural y Vueltas, y con estas fue con las que logró ganar el Premio Nobel de la Literatura. Esta pintura fue hecha con colores Prismacolor como el naranja, amarillo y negro. Buenas tardes, nuestro tema son las artes plásticas. La pintura mexicana fue influida por las expresiones artísticas mundiales. La razón por la que la elegimos fue porque, aparte de ser colorida, representa la danza folclórica. La expresión artística de las creencias y costumbres en las culturas. Esta pintura fue hecha a partir de 1970 con el propósito de valorar y conservar el enriquecimiento de la cultura mexicana. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar de las artes plásticas en México. Uno de los ejemplos es la arquitectura antigua. La arquitectura antigua se caracteriza por esta tensión entre el mundo divino y mortal y realizado por nuestros ancestros. Una de las características son sus superficies planas, anónimas y brillantes. Vamos a hablar del tema de la pirámide de Chichén Itzá. Representa el calendario maya, 18 cuerpos que son los 18 meses de 20 días cada uno. 365 peldaños, que 5 de ellos se consideraban nefastos. Fue construida por los mayas en su capital del Templo Kukulcán. Es un edificio prehispánico ubicado en la península de Yucatán. Tiene una altura de 30 metros. Buenas tardes. Nosotros venimos a representar la escultura de El Ángel de la Independencia, que está ubicada en la Ciudad de México. Hoy hablaremos de la materia en historia, escultura. Desde 1950, la escultura mexicana se distinguió por el énfasis en las formas geométricas y por las características del arte abstracto. Destacaron artistas como Matías Huertiz, María Lagunés y Francisco Mayo, quienes, aunque tuvieron un estilo en común, recrearon en sus obras formas alejadas en el nacionalismo. Artes plásticas en México, la música regional. México es un país con una diversidad regional y cultural. Existen ciertos rasgos que nos permiten distinguir algunos rasgos musicales, como por ejemplo la región norte, la huasteca, la región occidente, la costa del Golfo, la mixteca alta y baja. Podemos mencionar algunos ejemplos. En Chihuahua encontramos los géneros conocidos como música norteña, corridos y géneros bailables, por ejemplo, el venado, toro viejo, Santa Rita, luz y sombra, entre otras. Por esa razón elegimos el baile folclórico Luz y Sombras, que se creó en el año 1910. Este baile se originó en polaco y fue atraída a México durante la colonia. La música es una parte que conforma la identidad de un pueblo y la música mexicana tiene atributos culturales. La razón por la cual escogimos la música fue porque es una manera artística de expresión en la sociedad, más aparte que fue influida en los 1970. Buenas tardes, les presentamos nuestro proyecto de la materia de historia. Está basado en la ramificación artística conocida como arquitectura. Hicimos nuestro proyecto basado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Lo elegimos por su impresionante arquitectura. A continuación, mi compañero Alejandro les dará un poco de información sobre el monumento. Este monumento sirve de mausoleo para las cenizas de distintos presidentes y líderes revolucionarios, los cuales son Venustiano Carranza, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, y hasta la fecha no se piensa colocar otra tumba.
Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Hoy nuestro equipo de 3 personas, Leonardo, Nubia y yo, Keila, va a presentar nuestro proyecto sobre el tema de historia, artes plásticas en México. Y nuestro subtema que hoy tratamos es la arquitectura. Tal vez no lo sabías, pero en México tiene su propia Torre Eiffel y está en Gómez Palacio, Durango, en la comarca luganera de Contamos la historia cómo se construyó esta réplica y por qué fue edificada en este lugar. La Torre Eiffel fue construida con el motivo de Exposición Mundial de 1889, que además coincidió con el calendario de la Revolución Francesa. Tal vez te preguntas, ¿en qué se relaciona esto con la historia de México? Entonces, entre 1960 y 1980, la arquitectura mexicana tendió a la monumentalidad, la cual pretendía resaltar que la nación podía tener una imagen sólida a pesar de las persistentes crisis económicas. Durante ese siglo, en el siglo XIX, Francia le regaló una réplica de su Torre Eiffel a México para conmemorar las diversas migraciones que hicieron los franceses a su país. Bueno, ahora vamos a decir el procedimiento. Utilizamos 4 cartones de huevos, silicona caliente, cola loca, borrador, regla y lápiz, cúter y tijeras. El procedimiento que seguimos fue que dibujamos las partes de la Torre Eiffel y la empezamos a resaltar con regla. Después de eso, con el cúter despegamos las partes y empezamos a pegar con silicona. Buenas tardes, el tema que vengo abordando son las artes plásticas en México y la arquitectura. La maqueta que vengo presentando es el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, siendo el más grande de su país, el segundo en América y el 8º en el mundo. Los deportes, las artes plásticas y la arquitectura son campos aparentemente diferentes, pero comparten una serie de conexiones fascinantes. Aunque a simple vista pueden parecer disciplinas separadas, en realidad existen puntos de encuentro donde convergen y complementan. Y por otro lado, la arquitectura también tiene una estrecha relación con el mundo deportivo. Los estadios y arenas deportivas no son solo espacios funcionales para la práctica de actividades físicas, sino que también son ejemplos de diseño arquitectónico innovador. A finales del siglo XX y principios del XXI aparecieron corrientes experimentales de movimientos que crearon espacios donde los jóvenes artistas se acercaron a la obra de artistas consolidados y presentaron sus propias aportaciones. Nuestra aportación al arte es esta pintura que tiene que ver con el halconazo, que pasó el jueves 10 de junio de 1921. La marcha se llevó a cabo en Ciudad de México, como apoyo a una huelga que se ubica en Monterrey. En esa huelga, un grupo de soldados llamados halcones dieron varias matanzas a los estudiantes. El tipo de arte que yo elegí fue el diseño de moda, y este ha existido desde mucho más antes de 1970, pues ya que la moda siempre ha existido desde el inicio de nuestra historia. En la década de 1970 hubo varios diseñadores importantes como Armando Valdés Pesa, que además de ser diseñador fue actor y escritor, o también Julio Chávez, que en cada uno de sus diseños se refleja calidad, creatividad y estilo que fueron íconos en los 70s. Buenas tardes, nuestro equipo va a hablar sobre la arquitectura que tiene la X de Ciudad Juárez. Esta estructura metálica de color rojo intenso y de una forma de X se urge en la nueva Plaza de la Mexicanidad, situada en el Parque Público Federal del Chamizal, en una franja de tierra que ya hace varios años sigue ubicada en Ciudad Juárez.